Les Actuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Estamos con Mauricio Cartún, dramaturgo, director teatral y docente, creador de la carrera de dramaturgia de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Entre sus obras, voy a nombrar las que yo vi, o sea, bastante avanzada la época, pero están El Niño Argentino, Ala de Criados, Terrenal y La Vis Cómica, estas dos en cartel actualmente. Bienvenido, Mauricio. Te voy a hacer algunas preguntas, pero en realidad más vamos a charlar un rato. Tengo dos preguntas asignadas, empiezo con una de ellas, que es ¿quiénes fueron o son tus maestres? Esa es la pregunta asignada y yo la deformo un poco y es, viste que siempre cuando hablamos de maestres en general es como algo del pasado, ¿no? Como alguien que me marcó, me formó y bueno, después yo seguí autónomamente. Y quería saber si crees que hay algún maestro o maestra que haya llegado como con tu carrera y tu escritura y todo más desarrollado, como un maestro tardío. Mira, en principio yo pienso siempre en esos referentes que tuvieron una incidencia tal que yo hasta el día de hoy sigo viendo en mi producción. Yo ahí te pondría en fila muy rápidamente. Digo, en principio Augusto Boal. Augusto fue un director brasilero que llegó en los 70 al exilio acá en la Argentina. Y yo había visto, un par de años antes de que él llegase aquí, yo había visto un espectáculo de él que me había fascinado, y hasta tal punto que armé un grupo de teatro para crear un espectáculo a la manera de aquel espectáculo que habíamos visto, siendo que yo no tenía ni la experiencia, ni el conocimiento, ni el aguante suficiente como para poder crearlo. Para lo que nos alcanzó es para entusiasmarnos todos, alquilar una casa en el Delta y crear una especie de rara comunidad que se dedicó durante todo un año a tratar de armar un espectáculo que nunca estrenó. En el medio nos divertimos muchísimo, nos enamoramos, nos peleamos, encontramos variantes distintas de la militancia. Augusto luego vino aquí, yo estudié con él y parte de su teoría de teatro popular yo la fui asumiendo como propia. Casi te diría, no tanto sus enseñanzas como maestro formal, si bien yo cursé con él, sino más bien la observación de cómo producía él como artista. Para mí fue muy útil entender ciertas formas de lo popular, ciertas formas desacralizadas de hacer teatro y fundamentalmente ciertas formas sensuales, ciertas formas eróticas de hacer teatro, donde algo del cuerpo no se limitaba a ser un transmisor, sino que el cuerpo en sí mismo era un objeto observado. De allí lecturas. Ahí, bueno, ya podría entrar Brecht, por ejemplo, como una referencia muy fuerte. Y sin solución de continuidad y rompiendo todo esto, Ricardo Monti, con quien yo estudié, asistí a talleres y que de alguna manera fue el que formateó definitivamente todo lo que yo hago, pero también todo lo que yo pienso y todo lo que yo enseño. Digo, su teoría de la imagen generadora, su acercamiento al imaginario. Lo curioso es que a partir de ahí se produjo una especie de reproducción del espejo para atrás. Es decir, yo creo que llegué hasta el cristal del espejo con estos maestros. Pero después empecé a observar que en sombras, si yo miraba al espejo y miraba en los lugares donde se había desplateado, es decir, esos lugares donde el espejo permite ver qué hay del otro lado, yo veía a mis alumnas. Había algo muy fuerte en la hipótesis de mirar qué es lo que hacían mis discípulos
en muchos casos de manera contradiciendo definitivamente algunas cosas que yo recomendaba, ¿no? Casi te diría, en algunos casos, provocativamente contradictoria. Y yo empecé a mirar a estos alumnos y alumnas, empecé a mirar lo que hacía Rafael Spregelburg, lo que hacía Daniel Veronese, por nombrar dos referentes, pero en realidad puedo ir bastante más allá. Y en cada uno de ellos empezaba a encontrar algo que era lo que verdaderamente yo necesitaba, y era encontrar a aquellos que eran capaces de romper mi propia red conceptual para crear nuevas convenciones. Hasta que uno no es capaz de atravesar la propia red conceptual, uno queda repitiendo siempre conceptos incorporados. Es decir, uno se mueve dentro de lo que conocemos como el perímetro. El perímetro es aquello que está cargado de lo que yo ya sé. Yo trabajé durante años en ese perímetro, que por cierto había sido ampliado por Boal, por Brecht y por Monti, pero que de todos modos tenía límites muy formales. Y estas presencias más irreverentes, estas presencias jóvenes más irreverentes, menos cargadas de debido respeto a nada, creaban convenciones nuevas, formas muy diferentes que a mí me iban ampliando el perímetro. Es decir, cumplían concreta y literalmente el acto de experimentar, ir más allá del perímetro, experímetro. Y empecé a mirar mucho a estos... a esta especie de raros engendros en tanto yo tenía que ver también con ellos, pero ellos estaban tomando de otro lado, y lo que mezclaban y daban como resultado abría el panorama. Curiosamente, lo que encontré es una especie de método retroalimentado, es decir, que yo generaba nuevas dramaturgias, y esas nuevas dramaturgias me generaban a mí como dramaturgo. Te diría a un nivel de placer obsesivo, porque la sensación era poder mirar ese espejo, y cuanto más lo rascaba, cuanto más lo desplateaba, cuanto más era capaz de mirar a través de él, mejor entendía los límites, o para ser más preciso, la falta de límites que tiene la dramaturgia, y por lo tanto esa condición casi abismal en la que uno puede sumergirse en la dramaturgia. Para mí, armar la carrera de dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático fue también una posibilidad de crecimiento muy grande, porque con cada uno de ellos, vos sos uno de los ejemplos, en la presentación de nuevos materiales, cuando alguien llegaba, en realidad lo que yo sentía como maestro es: la dramaturgia respira en tanto aspira a algo de lo que nosotros generamos aquí como propuesta docente, como propuesta pedagógica, y expira, respira, larga algo nuevo, renovador y enormemente amplificador de lo que hay. Y que si uno se carga de esa energía, entra en este placer inefable que yo te decía antes, de la dramaturgia es interminable. Y sentir que cada vez que te sentás a escribir algo, en realidad te abismás efectivamente y sentís es interminable y todo es posible. Entonces, esas dos etapas para mí han sido muy claras y muy marcadas. Un largo y lento acercamiento hacia el espejo, y luego un largo y veloz observación del otro lado. Hermoso. Y en esto que decís de esa imagen del espejo, ¿tenés identificado hoy en día dónde está ese agujero en el espejo, o cuál es esa experimentación que está pasando en este momento? Yo te diría, son lugares comunes, pero en principio
los lugares que se arriesgan a romper los procedimientos aristotélicos tradicionales de manejo de la acción, por ejemplo. Yo me puse muchísimo más audaz en el manejo de lo digresor, por ejemplo, dentro del texto, ¿no? Entendiendo que todo texto tiene un campo progresivo y esa progresión es la que crea en el espectador la expectativa, porque, bueno, ¿y qué viene? Si esto está progresando, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es? Y entonces esto crea la intriga. Y lo digresor, que amplía panoramas y crea un panorama que no necesariamente avanza, sino que crece. Digo, crecer y avanzar en realidad no son sinónimos. Digo, si avanza hacia adelante, se crece hacia todos lados. Entonces, ¿cuáles son los límites, por ejemplo, de ese campo digresor? Yo lo he ido encontrando en poéticas que me pusieron más audaz. A veces al riesgo del fracaso entendido en mis propias expectativas, ¿no? Como la sensación de me fui a la mierda, esto ya no tiene sentido dramático. Me ha pasado con varios y los he terminado transformando en material narrativo. Ese es uno. Por el otro lado, la mezcla, el quiebre de lo coloquial con materiales que no lo son. Yo vengo de un teatro donde lo coloquial es la gran materia, pero, por ejemplo, empezar a entender otras formas del discurso que no son coloquiales. La irrupción de lo poético de manera más franca, de manera menos orgánica. Yo siempre, para mí lo poético fue como una búsqueda. Tenía que encontrarle algo orgánico para que no se note que era otra cosa, y a veces el aceptar la hipótesis de que es una ruptura lo poético y que no necesita ser orgánico, que puede ser parte de una obra sin necesidad de engañar al espectador con que es parte de lo coloquial o de lo tradicional. La mezcla de voces, las mezclas de tiempos. Yo te diría, dada la hipótesis de una propuesta metodológica convencional, todo aquello que las nuevas generaciones han roto han hecho un agujero en el espejo. ¿Y cómo pensás la relación de ese agujero en el espejo y ciertos movimientos de la época en general? Por ejemplo, esto que decías de, quizás una novedad es la digresión, ¿no? Como una obra que puede ser quizás pura digresión. Uh-huh. En un contexto donde el mundo no habilita mucha digresión, ¿no? Donde tenemos que ir como ese aceleracionismo y ir hacia la cosa, hacia adelante, no sabemos a dónde, pero, ¿pensás que ese puede ser un agujero en el espejo del mundo, estos movimientos que toma la dramaturgia más contemporánea, o no? ¿O que en realidad...? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Son alternativos en el sentido más desafiante de la palabra. Son alternativos porque aparecen justamente como contraculturales. Cuando todo parece apoyarse en la necesidad de un espectador abandonado convencidamente al relato y a la progresión, y por supuesto a la velocidad y a la exigencia de más velocidad todavía, y a una exigencia más estúpida todavía, que es rápido y corto, ¿no? Empieza a aparecer esta hipótesis microteatral de lo rápido, corto y alternado con cerveza. Clavo birra, vuelvo, veo algo, 15 minutos, y si fue rápido, mejor. Y entonces uno empieza a entrar en un campo de insatisfacción definitiva, porque es: ¿cuál es la obra más corta y más veloz que soy capaz de crear para satisfacer la ansiedad y la angustia de ese espectador? Frente a eso, el desafío de volver a los tiempos orgánicos, por ejemplo, del caminar y de la digresión, a los tiempos de la poesía. Es decir,
un pensar contracultural que le propone al espectador: abandonate, yo puedo darte placer para que vos entres en un estado de tiempo abolido, que es lo que buscamos, que no es otra cosa que el tiempo sagrado. Yo puedo proponértelo, pero necesito que vos te abandones a eso. En ese sentido, es definitivamente alternativo. No así, insisto, aquellas otras poéticas que también podrían plantearse como nuevas, que se suman al camino de la ansiedad, ¿no? Es decir, esto de lo fugaz y lo veloz. Pensar, por ejemplo, pensar en espectáculos que duran mucho más de lo que se establece como el tiempo de duración de un espectáculo, y que sorprenden al espectador a la salida. Es decir, no imaginé que le iba a pasar bien por tanto tiempo. Ese desafío es un desafío que nos vuelve a los tiempos orgánicos, nos vuelve a los tiempos del caminar, nos vuelve a los tiempos del cuerpo. Los otros nos llevan a los tiempos de la cabeza, que son los tiempos de la virtualidad. Entonces, bueno, vuelvo a tu pregunta. Sí, definitivamente. ¿Y cómo logro que vos te abandones ante este tiempo que yo propongo, que no es el tiempo del sistema? Como siempre, en la búsqueda de aquellos elementos que son capaces de seducir en el sentido más literal. Seducir es llevar aparte. La palabra, contiene la partícula ducto, que es un conducto. El conducto es lo que conduce, lo que lleva, es un agujero. Aquello es un ducto, ¿no? Es el ducto de la refrigeración. El seducir es el sacar a alguien de la situación convencional y profana y llevarlo al estado sagrado. Eso es la seducción. Pasa en una pareja. Alguien es seducido por alguien y de pronto crea un pequeño espacio en el que el mundo desaparece. Hay una definición un poco cínica de lo que es la seducción amorosa, pero que a mí me gusta mucho, que dice, seducir es proponerle al otro la posibilidad de darle lo que el otro necesita en exclusividad y siendo que no sé qué es lo que necesita. Y sin embargo eso se crea y la sensación es, me lo está dando y me lo está dando a mí. El arte funciona también por un mecanismo de seducción. Por lo tanto, ¿cómo convoco yo a ese espectador? En un acto de seducción, proponiéndole darle lo que necesita, aunque no sé qué es lo que necesita, y mintiéndole en relación a que esto es solo para él. ¿Cuáles son las variedades que yo dispongo? ¿Cuál es la variedad de galletitas que puedo darle? Y bueno, yo te diría la belleza, la poesía, el ritmo, el humor, el continente dramático, la belleza de la palabra en sí mismo, las musicalidades. Cada una de estas cosas entendida específicamente como sorpresa. Yo creo que el verbo del espectáculo es sorprender. Sorprender también tiene una partícula interesante que es prender, hacer presa. Y fíjate que seducción tiene algo de hacer presa de alguien. Entonces, ¿qué es lo que yo le propongo? Sorpresas. Sorpresas producidas por infinidad de recursos que cada vez son más difíciles porque muchos se han agotado, pero que curiosamente cada vez son más efectivos en tanto muestran al cuerpo como emisor de sorpresa, versus lo virtual como creador de sorpresa, que se agota porque yo sé que está producido por tecnología. Yo voy a ver la película de Marvel más sorprendente y siempre termino diciendo, ponele 50 millones de dólares más, hijo de puta. No, ponele 50 palos más, ¿no? Y a mí no me alcanza ya. Esto ya te la vi en la anterior. Nada de lo que se haga con un avatar, nada de que se haga con un actor virtual me sorprende, en tanto sé que está producido por una tecnología. Entonces, aún el más extremo de los resultados producidos
por la tecnología, deja de sorprenderme. Mientras tanto, alguien en un cruce de calles con 4 clavas parado frente al coche mirándome y en un acto de seducción que a veces hasta implica la mirada y el desafío, hace que yo diga, uy, que no prenda el semáforo, quiero quedarme un minuto más. Voy caminando por Florida y veo un payaso callejero y quedo atrapado en la observación de la sorpresa que me produce su capacidad de generar humor, pero también la sorpresa de lo que produce su cuerpo generando discurso. Ya no lo que dice, sino aquello que hace. Le devuelve al cuerpo un poder tal que transforma al cuerpo en el verdadero espectáculo del futuro. Cuando rápidamente estamos viendo que todos los espectáculos se agotan, descubrir que un cuerpo emocionado atravesando un espacio bañado por una luz es capaz de hacer que alguien quede pavo sentado en una silla durante 3 horas y que salga diciendo, no imaginé que durante 3 horas le iba a pasar bien. Por supuesto, ¿cuál es el desafío? Que ese cuerpo tiene que estar hiperexpresivo. Cada vez es más difícil ser actor, cada vez es más difícil ser dramaturgo, en tanto necesito más y más recursos de sorpresa. Lo angustiante puede ser esa exigencia. Lo apasionante es que parecería no haber límites. Parece no haber límites. La sensación de los actores hacen cosas, no puede ser lo que hacen los actores de teatro. Si hay algo extraordinario en eso que están haciendo y la sensación es no hay avatar. Lo que hay es saber de tiempo. Saber de tiempo significa horas culo haciendo eso hasta conseguirlo. Y eso me lo está haciendo para mí solo, y ese es el verdadero acto de seducción del teatro. Mira, esto lo estoy haciendo para vos. Esto te está gustando, mira, lo estoy haciendo pura y exclusivamente para vos porque quiero seducirte. Entonces, mirá lo que soy capaz de hacer con este cuerpo para tratar de seducirte. Cuando eso se produce, uno se vuelve espectador de teatro. Uno sale a buscar que le pasen cosas con actores y actrices. ¿Es difícil? Cada vez más difícil. ¿Es placentero? Cada vez más placentero. A mí me pasó eso con la vaca que hacía, ¿cómo se llama? La vaca Aurora. Con Sancerni. Cuando vi cómo movía yo iba al colegio todavía, y cuando vi cómo ella movía la mandíbula dije, listo. O sea, no hay nada que le pueda ganar a esto. Ese fue como el flechazo que yo tuve con el teatro y sí, siento que es eso, ¿no? Como de alguna manera, una pregunta que tenía para hacerte, que me la respondés, pero igual la hago, era ¿el teatro puede morir? ¿No? Y yo soy un optimista irredento y te diría, no puede morir. No puede morir en tanto justamente se transforma, entre otras cosas, en un lugar de reacción, en un lugar de desafío contracultural. Nosotros vemos cómo la corporación avanza. Yo lo veo en el cotidiano. Yo me tiro en casa a ver series, me sirvo un vasito de vino, un sanguchito y nos tiramos con Mónica a ver series y la pasamos divino y la sensación es, hay una especie de avance en el cual yo podría llegar a no levantarme de ese sillón. Si yo agarro, escribo un poquito, después me tiro así, veo series. La corporación empieza también a generar discurso y por lo tanto contenidos. Los contenidos son aquellos que hacen a la demanda. Por lo tanto, quedan afuera absolutamente todas aquellas estéticas y poéticas rebeldes a la demanda del vino, sanguchito y sillón. Vino, sanguchito, sillón. Y acompañado por alguien a quien preguntarle, yo siempre decía, ¿este quién era? ¿Este quién era? Igual mirá que lo que estás destacando es vino, sanguchito y sillón. En realidad no estás destacando la serie de Netflix. Sí, es el contexto. Justamente, pero es que justamente ese es el tema. Para mí, ver series en casa tiene todo un ritual que yo, por ejemplo, yo no vería en un teléfono una serie, no vería ninguna. La verdad, tiene un ritual en el cual la serie forma parte, pero no es lo principal. En el teatro pasa algo similar, pero de una manera muchísimo más activa, por cierto.
Las plataformas buscan eso. Las plataformas buscan, por eso es que muy rara vez en una plataforma vos vas a encontrar un material que te vuele la peluca. Normalmente lo que hacen es adormecen. Yo te cuento un caso. Hace 3 semanas empezamos a ver una serie, un capítulo, 2 capítulos. En la mitad del segundo capítulo, negra, ¿no la vimos? Dice, sí. Me dice, sí, esa mina en la cama. Pero no puede ser. Y digo, pero además, escúchame, la serie es de 2019, en plena pandemia. No podemos olvidarnos de una serie completa. Bueno, veamos un capítulo más. Che, la vimos. ¿Y qué hacemos? Y sigamos viéndola si no nos acordamos de nada. La seguimos viendo y nos divertimos. Lo que es más grave es que si vos hoy me preguntás cuál es, yo no me acuerdo. La pasé bien en ese momento, acompañó muy bien el sanguchito. Hay algo donde las plataformas buscan esa hipótesis. Por lo tanto, quedamos en manos de estéticas y poéticas de una corporación. Frente al poder de la corporación, que es un poder adormecedor siempre, lo único que despierta es el poder alternativo de cuerpo. Cuerpo versus corporación es la dialéctica de hoy y del futuro. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos, por supuesto no puede. Bueno, y sí, mira, en algún momento va a ganar el sanguchito. Bueno, yo creo que no. Yo creo en el estado de rebeldía natural del ser humano. Yo creo que frente a cualquier hipótesis que nos domina, el ser humano empieza a encontrar esa otra hipótesis contraria contra la cual luchar, a la cual a veces no consigue instalar, pero no por eso deja de luchar. ¿Querés leerlo como socialismo? También podrías leerlo. ¿Querés leerlo como hipótesis de un pensamiento social? También podrías leerlo. Sí, ¿se puede instalar eso que vos creés como modelo? No estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que no dejaré de luchar por esa hipótesis porque es la que yo creo. Es una alternativa frente a algo que creo que es demoledor y destructivo. Yo creo que el poder corporativo es destructivo y frente a eso lo que aparece es la posibilidad de crear un arte corporal. Cuando yo pienso en el futuro, pienso en que cada vez el teatro tendrá una hipótesis más desafiante. El teatro será cada vez más rebelde, en tanto será la posibilidad de decir, mirá lo que puede el cuerpo. Vos sabés lo que puede el cuerpo, no tenés idea de lo que puede el cuerpo. Y los actores y las actrices y los dramaturgos y las dramaturgas y directores y directoras estarán abocados a la búsqueda de esa sorpresa que no necesita otra cosa que el cuerpo. Empieza a descubrir el cuerpo, lo que puede el cuerpo es interminable. Así mirado, yo te diría, no hay posibilidad de que desaparezca nunca. Qué bueno, me quedo más tranquila. ¿Crees que hay algo hoy en día sobre lo que es imperativo escribir? No. Sobre lo que hay, yo no he creído nunca en los imperativos temáticos. Yo no creo que haya una demanda de escribir sobre algo nunca. Uh-huh. Creo que más bien cada vez que han aparecido esas hipótesis y se han instalado como pensamiento ideológico, han sido nocivas, porque lo que han creado son obras de compromiso en el sentido más destructivo de la palabra. Comprometer es prometer con, es yo prometo, yo juro, yo adhiero a algo y no tengo capacidad flexible para moverme de allí. Yo no creo en el compromiso, creo más bien en todo lo contrario. Creo en la falta de compromiso que es capaz de crear no solamente nuevos lenguajes, sino nuevos significados. Llegar a nuevos significados que no vienen porque un compromiso mío con una idea establece que deba hablar de eso. Si yo miro las grandes obras de arte del teatro, han sido producidas siempre en ese margen, ¿no? En esa zona fuera de lo reclamado, fuera de lo solicitado. Por supuesto, también muchas de ellas no trascendieron. Justamente
Bueno, porque no tuvieron la capacidad de sorprender lo suficientemente a su época como para encontrar un público interesado y decidido a ser sorprendido. Y entonces muchas han muerto allí, lo que no significa que hayan sido inútiles o estériles. Son parte de una energía, son parte de una producción. Yo creo además también en el teatro como una máquina de la memoria. El teatro está siempre tomando algo de la otra y tomando y deviniendo en otra cosa. Entonces, a mí me gusta mirar al teatro como un devenir, y en ese devenir lo que siento es los grandes pasos los ha producido un teatro descomprometido, o en todo caso comprometido con una pulsión vital, personal de los creadores. ¿Qué pensás del silencio? ¿Pensás en el silencio a la hora de escribir, a la hora de dirigir? A la hora de escribir no, a la hora de dirigir sí. A la hora de escribir ocasionalmente aparecen esos silencios que siento elocuentes, pero no dejan de ser elocuentes virtuales, no dejan de ser una elocuencia imaginaria y muchas veces ingenua. ¿Por qué? Porque es el silencio de un tiempo, un espacio y un cuerpo que yo no estoy viendo. Por lo tanto, en esa virtualidad a veces es una tontería imaginarlo. Así como de, ahora silencio. Y no funciona. En cambio, cuando dirigís, empezás a encontrar al silencio como extraordinario aliado. Hay una escena en mi obra, en La vis cómica, por ejemplo, que uno de los personajes no hace nada definitivamente y simplemente enfrenta al público y dice tiempo, más tiempo, que es lo que muchas veces hacemos en el teatro. Estamos haciendo tiempo para que otro se cambie y entre. Simplemente acá no necesito decir nada, no necesito engañarte, estoy haciendo tiempo. La gente al principio se ríe y después se empieza a fastidiar un poco. Casi te diría que hasta me cuesta encontrar el tempo justo de esa escena para que los espectadores no empiecen a pensar se produjo un error. Acá hay un error, se equivoca. Nos reímos porque, mirá, están haciendo tiempo porque efectivamente no llegan a cambiarse. El silencio elocuente de lo que pueden los cuerpos profiriendo a veces interjecciones. En Terrenal había una escena que yo llevé a ensayos y que yo no sabía cómo resolver con texto, que era Caín y Abel pelean con Tatita porque descubren que han sido ocupas durante 20 años de un paraíso que no es de ellos. Y en la escena siguiente yo necesito que Tatita se vaya con Abel a comer un asado al Tigris. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si están peleados? ¿Cómo hago si están enojados? Entonces yo pensé, tengo que escribir una escena de transición. Las escenas de transición son actos de cordialidad con el espectador, a veces un poco idiotas, porque es como decir, mira, voy a escribir una escenita de 3 minutos para que se amiguen. ¿Por qué? Y porque si no se amigan, vos vas a decir que es inverosímil que salgan a comer el asado. Si estaban peleados, ahora los tengo que amigar. Yo pienso, escribir una escena de 3 minutos, qué paja, pero qué pajas. A ver, una carilla y media para... Y entonces no me salía. Después de ensayar varios meses, un día los actores me dijeron, pero vos ¿qué es lo que querés? Y bueno, quiero que se amiguen. ¿Vos querés que se amiguen? A ver. El actor, que era Claudio Ricci en ese momento, estaba Caín mirando para un lado, Abel mirando para el otro, le daban la espalda, estaban ofendidísimos con él. Y el actor simplemente empezó a hacer... no sé, boludo, Y Abel se dio vuelta, lo miró con cierta resignación, como diciendo, qué pedazo de pelotudo, pero al fin y al cabo lo quiero. Se encogió de hombros y se fueron juntos. Ese poder del cuerpo del actor que prescinde del ostentoso armado
de un texto es extraordinario. Por eso es fantástico poder dirigir para encontrar ese poder del silencio del que vos hablas. Silencio, o en este caso, no es necesariamente el silencio, pero es el sonido que trae sentido sin cerrarlo en aquello que se entiende. Se lo comprende a pesar de que no se lo entiende. Como director empezás a encontrar que podés resolver y reemplazar, y reemplazar, y reemplazar, a veces a niveles peligrosos. ¿Y te pasa o te pasó alguna vez esto que de la imagen del espejo, ¿no? Como ese espejo, ese agujero. Cuando vas o sea, en este caso lo que contás es, bueno, ya estabas, no podías resolver ese tema en el texto y se resuelve en la escena. ¿Te pasa que a medida que empezás a ver cómo eso se produce en la escritura, ya dejás algún hueco, algún agujero y decís, esto se va a resolver? ¿O no? ¿O lo resolvés todo y si aparece, aparece? Por impulso natural resuelvo todo. Por impulso natural resuelvo. Podría pensar en esa hipótesis tuya, pero probablemente por una cuestión más puntillosa, más obsesiva, más de desconfianza de qué hará otro luego con ese texto. Yo creo que yo cobré mucha libertad cuando empecé a dirigir, justamente porque empecé a sentir, bueno, si esto no lo resuelve el texto, lo resuelven los actores y yo voy a estar allí para ayudarlo. Me he puesto un poco más libertino, pero de todos modos pesa mucho para mí cierto acabado fino, cierto pulido en el cual todo se entiende. Sí prescindí mucho de didascalias. Sí, casi fui prescindiendo de acotaciones con la sensación de no necesito explicar nada. Cuando yo escribía para directores acotaba muchísimo más. Pero no he llegado a ese grado de libertad. Bien. Antes te preguntaba por tus maestres y vos sos el maestre más o menos de todos los dramaturgos argentinos vivos en este momento. Hemos pasado por vos, quizás no directamente, pero alguien estudió con alguien que estudió con Cartoon, etc. Entonces no te voy a preguntar si se puede enseñar a escribir, asumo que crees que sí, pero sí cómo se enseña a escribir. Yo creo que en principio para enseñar a escribir hay que liberar al futuro escritor de ciertos prejuicios ingenuos que son los que suelen trabar de entrada. Hay varios. Tal vez el más importante es el prejuicio de querer escribir bien. Todos queremos escribir bien. Lo que no entendemos es que no existe la hipótesis de escribir bien. Existe la hipótesis de la buena escritura, siendo que la buena escritura es la posibilidad de una escritura como salga, corregida sucesivamente hasta llegar a ese otro estado superador de una buena escritura. Entonces, el intentar escribir bien siempre te pone en un estado de debilidad muy grande, porque estás intentando producir belleza en tiempo real, siendo que la belleza en líneas generales no se consigue nunca en tiempo real. La belleza en tiempo real se consigue únicamente como espectador, viendo a lo bello, pero ni el artista plástico ni el actor crean belleza en tiempo real. En realidad son todos saberes de tiempo, necesita mucho tiempo para tener el cuerpo experimentado y luego para encontrar ese acto de belleza. Liberar a alguien de la carga de escribir bien e invitarlo simplemente a soltarse, a mí me parece que eso es fundamental. Y luego empezar a enseñar algunos tips, algunos mecanismos básicos con los cuales producir. Por ejemplo, no necesariamente escribir una obra si la obra es de 1 a 100, no escribirla de 1 a 100 gradualmente. Entender que yo no necesito seguir un orden
que el orden aritmético no se corresponde con el orden artístico, que de la misma manera que un cuadro no se pinta desde el ángulo inferior izquierdo hacia el ángulo superior derecho, avanzando en diagonales, de una obra no se escribe de la página 1 a la página 100, yo puedo empezar por la 85 y saltar a la 15. Que una obra no se escribe necesariamente escribiendo la obra, sino haciendo acopios, que son fragmentos de percepción de esa obra futura, a la cual luego terminaré organizando, pero que en principio imagino de manera fragmentaria. Y de esta manera te diría un herramental, pensando en herramientas que permitan acercarse a la creación descontracturado. Es decir, enseñarte a bailar saltando, moviéndote. Digo, vos querés bailar, saltá. El ritmo, después encontrás el ritmo, después encontrás el paso, después encontrás la belleza del cuerpo, después encontrás la coreografía, después encontrás la secuencia. Pero en principio, saltá. Enseñar a escribir en principio es liberar. Luego, si tenés la suerte de poder hacer una coordinación de taller, es decir, avanzar con el discípulo, observando su propia producción, allí hay una mirada que en mi caso ha estado siempre dirigida a liberar. Digo, a liberar de aquello que yo siento que son sus cargas. A veces son cargas afectivas, a veces son cargas temáticas, a veces son prejuicios estéticos. Cuando uno siente que puede ir ayudando, por supuesto, con sumo cuidado, porque también la palabra del coordinador es una palabra muy peligrosa. A veces se cree de manera algo fanática en la palabra del coordinador y es como decir, tirate a la pileta que hay agua, y vos decís, hijo de puta, no había agua, me hiciste tirar y no había agua. Hay que, con mucho cuidado y con mucha prudencia, acompañar y destrabar. Y luego, allí sí, digo, en un campo más de propuesta metodológica y de teoría, aquellas cosas que uno siente útiles a la hora de destrabar. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un personaje que no me sale, poder tener la capacidad de reflexionar, pero ¿qué es un personaje? Si yo entiendo que es un personaje, si entiendo al personaje en un acto de tridimensionalidad y contradicción, por ejemplo, si yo logro entender esto frente a la dificultad de creación de un personaje, puedo volver sobre él y sentir, por ejemplo, no tiene cuerpo, y si no tiene cuerpo, hay algo donde ese cuerpo no opina porque yo no lo estoy viendo. ¿Por qué no lo estoy viendo? Porque me enamoré o me entusiasmé de una posibilidad más social de él. Me interesaba trabajar sobre el obrero, estoy diciendo una huevada cualquiera, pero para que se entienda. Me interesaba trabajar sobre el obrero y trabajé mucho sobre el obrero y no tengo su cuerpo. Y de pronto descubrir que si paro y vuelvo al cuerpo, ese cuerpo se vuelve extraordinariamente elocuente y empieza a hablar y a decirme un montón de cosas que mi cabeza y mi prejuicio ideológico no me permitía observar mirando el arquetipo obrero. Digo esto para dar un ejemplo, es decir, entender que es un personaje te permite enfrentar las dificultades de un personaje que a veces no se presentan, pero si se presentan sabiendo qué es. De la misma manera, entender bien qué es el manejo de la acción. Entender a la acción como el manejo de violencias, por ejemplo. Ay, porque la acción, yo recuerdo, leía los primeros manuales en mi primera formación, a mis 20 años, leía los manuales, no entendía un carajo cuando hablaban de los conflictos. Y no entendía qué era eso, ¿sí? Los conflictos, me daban ejemplos encima de obras norteamericanas que yo no conocía. Entonces todo para mí era una especie de nebulosa imposible, hasta que un día entendí que se trataba simplemente de pensar en violencia, que el teatro era un ritual de violencia, y que si yo comprendía que toda obra no era otra cosa que una interrelación entre tres formas básicas de violencia: el hombre contra el universo, el hombre contra otro hombre y el hombre contra sí mismo, y que en realidad el manejo estratégico de esas violencias
generaba los conflictos y que si los conflictos no se resolvían se generaba la tensión dramática. Digo, entenderlo me permitió entender cómo funciona el motor. Si yo sé cómo funciona el motor, sé cuál es el combustible que debo ponerle. Entonces, digo esto, pues, a ver, son muchos más, ¿no? Pero digo esto para ir como a lo más bocón, que es composición de personaje, manejo de la acción, yo agregaría manejo de la estructura. Hermoso. Bien, bueno, última pregunta. Te haría millones más, pero por temas de horarios, última pregunta. ¿Qué si nos recomendás algún material del orden que sea? No. La verdad es que yo he ido atravesando fascinaciones personales con autores que leo y cada vez que he tenido una de esas fascinaciones, la transmití. Es un largo devenir porque uno se va bajando de un bote en el medio del lago y se sube a otro. Y yo he venido atravesando durante años esto. En este momento no tengo una presencia fascinante. Digo, no tengo. Podría tal vez tomar algunos temas que me obsesionan en los últimos tiempos y decirte, busca ahí que ahí hay algo interesante. Por ejemplo, el concepto de fluir. Digo, entender que escribir es un acto, es un fluido acrítico, aquello que nosotros llamamos inspiración, estado alfa. No es otra cosa que fluido acrítico. Y entonces yo te diría, investiga sobre el concepto de fluir. Si entendés el concepto de fluir, vas a poder hacer conversión de norma a lo que es fluir escribiendo. También vas a poder aplicarlo a fluir actuando. Entonces, nada, no te diría, hay varios autores que han escrito sobre eso. Yo te digo, bueno, ese es un tema, por ejemplo, que en los últimos años me ha obsesionado. La búsqueda de información y mirada sobre el fluir. Te voy a hacer entonces una pregunta más, claro, porque tiene que ver con el fluir. Vos, a mí me sirve mucho algo que vos decís en relación a el fluir con la ginebra de la noche y corregir con el mate de la mañana. A mí es algo que me acomodó muchísimo, ¿no? Como eso de decir, ahora puedo escribir cualquier cosa. Total, mañana lo corrijo y me doy cuenta que está, bueno, tengo 2 líneas que estaban buenas, pero disfruté como loca ayer a la noche, listo. Y algo que en el último tiempo estuve pensando es cómo hacer, si es posible, ir a buscar ese momento del fluir, ¿no? Como, bueno, yo encontré como, bueno, si voy a leer a tal autor, ponele, eso me despierta cierto fluir. Si veo tal cosa, ¿no? Como ir a buscar el fluir en contra de esa idea de la inspiración, que es algo que llega. Y si acaso hay forma de transmitir ese fluir, ¿no? Si es eso, si es transmisible. Mira, ir a buscarlo, yo siempre me acuerdo una recomendación de Ricardo Monti, mi maestro, que a mí me fue extremadamente útil. Que él me decía, crea los espacios para escribir y respetarlos. Y yo sé, bueno, si vos escribís 4 veces por semana, 4 horas, esas 4 horas vos las tenés en la agenda y las tenés. Claro, va a pasar que llegás ese día y ese día, pues sí, y no bajó el ángel, diría García Lorca, no bajó el duende. Entonces me decía, ¿qué haces frente a eso? Acopiá, escribí poesía que te acerque al material o lee materiales que tengan que ver con eso. Es decir, entender que ese tiempo de creación no es necesariamente un tiempo de fluido acrítico en la escritura, sino que es un tiempo también posible de energías complementarias, de que acopiar o escribir poesía es también un tiempo complementario, en la medida en que yo respeto ese tiempo. A mí me fue muy útil, por ejemplo, establecerme esto. Para mí, escribir una obra, yo en general cuando voy a escribir una obra, armo un soporte, armo una plataforma de mucho placer, que me voy a mi casa a la playa
y me levanto todos los días muy tempranito porque quiero aprovechar más el día y tengo 3, 4 horas a la mañana y yo sé que a veces salgo y me cuelgo con una plantita y vuelvo y me vuelvo a conectar con el material, pero esas horas son las horas de producción y por ahí engancho y empiezo a fluir. Y a veces en el resto del día me empiezan a aparecer fragmentos que me entusiasman, que me enamoran y serán los que tome a la mañana como energía para poder fluir. Es decir, entender que ese tiempo es un tiempo que no necesariamente estás escribiendo, porque se empieza a producir la angustia. No puedo. Sí, ¿y por qué crees que podés solamente cuando estás escribiendo diálogo y no cuando tu cabeza, por ejemplo, está acopiando fragmentos? Entender que una obra se hace de energías complementarias. Cuando esto aparece, desaparece ese otro rigor y uno empieza a entender esta dialéctica de escribir en ginebra y corregir en mate. Digo, no porque yo hable efectivamente del estímulo alcohólico, sino porque creo que cuando escribimos siempre estamos en ginebra. Hay algo donde entramos en un estado alterado en el cual las cosas vienen de una manera un poco mareadita y que este es el gran momento, aunque a la mañana con el mate lo lea y diga, es una porquería en su 85%. Pero qué 15. Pero qué 15, papi. Este es el 15. O a veces, qué 5. ¿Qué 5? Cuando uno puede descubrir que sí, cuando uno puede descubrir que no, descubre que sí. Cuando uno puede descubrir que sí, escribir es extraordinariamente fácil, a pesar de lento, porque en general la producción efectivamente es 85, no 15 sí, en el mejor de los casos. No, 95, no 5 sí. Cuando uno consigue esto, consigue el círculo virtuoso. Uno acepta que es lento, que es parcial, pero que siempre se va a quedar con lo mejor, que lo que uno está eligiendo es lo mejor que uno puede dar, que uno no está llenando cuartillas simplemente para llegar al final de una escena, sino que aunque tarde mucho, la escena esa va a ser el resultado de aquello que vos decís es lo mejor que yo puedo dar y puedo corregirlo 100 veces y que corregir 100 veces es orgánico. Que lejos de ser aquella hipótesis que te enseñaron en el colegio, que si corregís 100 veces es porque sos 100 veces burro, corregí 100 veces, yo lo pasaría a un estado de alteración narcisista. Y es porque soy 100 veces genio. Es decir, porque cada vez que vuelvo a corregir y siento está mejor, digo, qué bueno que corregí una vez más. Entonces sentir, sí, esas 100 correcciones. Baja la ansiedad, desaparece la angustia y uno entra en un estado de conexión muy profunda con el material. Tan profunda que uno nunca sabe cuándo lo va a terminar y que ese no saber también tiene que ver con un estado en el cual uno ha perdido esa otra necesidad narcisista de quiero terminarlo y mostrarlo para que me quieran. Quiero que me quieran mañana. Yo no seas boluda. A lo mejor te quieren dentro de un año. Pero ese material es un material que estarás cargando cada vez más de lo mejor de vos. Ahí es donde desaparece la ansiedad, es donde desaparece la angustia y donde uno entra en un estado de conexión muy profundo con el material. Hay un pequeño peligro también en ese narcisismo ya gozoso de el corregir, ¿no? Y corregir, y estoy disfrutando tanto de corregir y soy 100 veces más genia y en un momento, o sea, ¿cómo cortar también eso, no? A mí no me ha pasado, yo te confieso, esa pregunta es una pregunta que aparece muy, muy seguido. Y yo digo, la verdad es que a mí no me ha pasado. A mí, me ha pasado alguna vez cuando una obra no me gusta y estoy confundido y miro el resultado y no me gusta y empiezo a meter mano de una manera medio desesperada y ahí sí siento que hago cagada. Pero la verdad es que siempre, por el contrario, aparece un momento donde la obra me dice, ya estoy. Ese ya estoy. Esa sensación de, bueno, listo. Se me produce. Simplemente hay un día que la leo y siento, ya está.
Lo que yo no tengo es la compulsión de meter los dedos en la nariz, ¿viste? Como si la compulsión de que se saca moco. No es como la compulsión de siempre va a haber un moco más para sacar. No, digo, ya eso es un vicio asqueroso. Corregir y corregir al pedo. No, es corregir en busca del placer de la lectura. Cuando yo lo leo y digo, está bien. Ya está, no necesito meter más mano. Más allá de que a veces se me ocurren cosas después, la dejo descansar y vuelvo y aparecen cosas nuevas. Pero, insisto, no se me produce, el riesgo es si está mal y estoy confundido, y un riesgo grande viene si trabajas en grupo o con un maestro y ese maestro te señala, no te señala, te pide ciertos resultados que vos aceptás por defecto. Digo, que vos aceptás porque bueno, si él me lo pide, yo tengo que hacer eso. Y entonces perdés contacto orgánico con tu material. Si no perdés contacto orgánico, no hay riesgo de que corrijas de más. De todos modos, siempre guarda la versión anterior. Google Drive es un mal en ese sentido. Última pregunta, ya dije que iba a terminar. No, en eso que decís el contacto orgánico con el material, hablamos mucho del cuerpo y del cuerpo en la escena. ¿Cómo pensás el contacto del cuerpo con la escritura, en el momento de la escritura? Yo lo siento más en la instancia de corregir que en la instancia de escribir. Porque en la instancia de corregir yo corrijo leyendo en voz alta. Cuando yo corrijo, actúo, inevitablemente estoy actuando. Cuando empiezo a actuar, empiezo a encontrar actos de elocuencia que me produce el texto que están producidos por ponerle el cuerpo. Yo creo que la escritura dramatúrgica es una escritura con el cuerpo, es una escritura de un cuerpo virtual. Pero yo he repetido mucho en clases aquella frase de Nietzsche que dice esto de que si la pulsión del poeta es ver a una multitud de seres alados volando alrededor, la pulsión del dramaturgo es además convertirse en ellos, encarnar, meterse en ese cuerpo. ¿Y cómo puedo encarnar imaginariamente? Y no puedo, porque imaginariamente soy capaz de encarnar cualquier cosa. El problema es que los cuerpos tienen límites, entonces hay que ponerle el cuerpo. Leer en voz alta es una forma de ponerle el cuerpo. Cuando yo leo en voz alta, interpreto, actúo, encarno, y aquí es donde mi cuerpo se transforma en el gran corrector. Casi te diría, a veces estoy leyendo y me aparecen palabras nuevas, cortes nuevos, nuevas comas, nuevas respiraciones que me vienen del cuerpo. Entonces yo creo que es fundamental. Es fundamental que el dramaturgo le ponga el cuerpo a la obra, más allá de que otros cuerpos la respiren de una manera totalmente distinta. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como @lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar. Si querés darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.